Hola mi gente, soy Alejandro de Ciras Podcast. Aquí estoy con Glorimar Marrero Sánchez, que tiene una película llamada La Pecera, que ahora mismo está en Sundance, que by the way, tienen oportunidad de verla. Va a estar del 24 al 29 en línea, que pueden acceder a la página de Sundance para poder ver la película. Si no, ella va a estar corriendo por probablemente un montón de festivales más que van a tener múltiples oportunidades de ver la película. Así que agradezco mucho tu tiempo. Gracias a ti por la oportunidad y por esta plataforma de divulgación. Sí, chévere. Pues yo hace un par de años atrás vi el documental que tú hiciste, creo que se llama Biopsia, que trabajaba la narrativa de, pues, esta mujer que, si no me equivoco, ella venía en el ferry de Vieques a la isla para poder hacer la biopsia, porque ella era una paciente de cáncer. Y tú básicamente exploraste la trayectoria completa y cómo era lidiar con toda esa problemática, pues, del ferry, también la problemática en Puerto Rico de por sí y en Vieques. Um, ¿Qué elementos de ese documental que tú trabajaste hace par de años atrás influenció lo que entonces sería tu primer ópera, que sería La Pecera? Pues fíjate, precisamente Biopsia es un cortometraje que se desprende de la investigación de La Pecera. Ujú. Cuando yo trabajé la primera versión de La Pecera, que lo talleré, yo originalmente era la guionista, creadora de la idea original y los primeros talleres, así fue como presenté el proyecto y había un director colega atado al proyecto. Y en esos talleres, ¿verdad? A la hora de dialogar sobre la historia y demás, siempre había un punto en común en los asesores y asesoras de que me invitaban a considerar que, ¿sabes? Como considera dirigir esta pieza, el largometraje de La Pecera. Y en ese proceso de investigación, gracias a la psicóloga Mónica Vigo, me habló de este personaje, Carmen Valencia, de Vieques. Yo ya estaba investigando en Vieques, me encontré en Vieques con esta científica social que me habló de este personaje, de esta persona que existe, Carmen Valencia. Y ahí fue que dije, pues voy a trabajar esta historia que nutre mi investigación de La Pecera, pero en formato de cortometraje, para explorar el lenguaje audiovisual ya como directora. Y digamos que se desprende de la investigación de la ópera prima, que es La Pecera. Excelente. Pues, ¿cómo entonces fue esa transición de ser una documentarista a trabajar en narrativa que, pues, relativamente es conocido como ficción? Hay elementos que tú mezclaste de lo que sería como un docudrama, esto es más ficción, ficción, ¿cómo, más o menos, cómo fue esa transición y ese proceso? Pues mira, yo me considero realizadora audiovisual. Yo trabajo ficción y documental. En el caso de Biopsia, que es mi primer cortometraje, fue una propuesta híbrida. Si bien hay una apreciación bastante íntima y de cerca y un poco documentalista con la cobertura, es un texto ficción. Digamos, habían unas entrevistas y un desarrollo narrativo y demás, pero es una ficción en donde yo integré documental como La Biopsia, que es una biopsia en vivo y demás. Lo mismo aplica un poco a La Pecera, porque La Pecera es una ficción, es un texto de guión ficción, pero hay momentos puntuales en donde hay una cobertura íntegra documental de ciertas cosas, por ejemplo, la colostomía de la paciente que tiene cáncer colorectal, eso no es una prótesis, por ejemplo. La documentación bajo agua es en el lugar real donde están estos desperdicios en Vieques, con lo cual que algunas cosas que en una ficción pudieran trabajarse desde un punto de vista más de efecto especial, pues la propuesta fue de irnos a lo que es, tal cual una captura cuasi documental, pero con control de luz, con control de sonido naturalmente, etcétera. Así que yo, digamos que veo el medio audiovisual, también trabajo cortometrajes de experimental, tengo obra en campo experimental, así que veo la realización audiovisual como un todo. Pero que en puntual precisión con La Pecera, pues me definí a hacerlo en una ficción de largometraje, digamos, ¿verdad? En el marco de lo que es una pieza de esa duración para una proyección a gran escala, que ahora pues también con las plataformas digitales pues ya no es necesariamente únicamente para el cine, sino, ¿verdad? Que yo lo veo como integral, no siento que es una transición y que yo vaya a desprenderme del documental. Ahora mismo tengo una comisión de documental con Mujeres Latinas en Acción aquí en Chicago, así que yo pues trabajo en medio en sus diversas expresiones. Ok, pues hablando un poquito de que ya que
tu trabajo también tiene un elemento quizás experimental. ¿Podrías abundar un poquito en el realismo mágico que está a través de la pieza La Pecera? Ay, qué interesante. Nunca había visto, nunca me lo había planteado como una mirada de realismo mágico. Es la Ujú. primera vez que lo escucho. Como que es que lo percibí porque lo hablé con un No, amigo colega. pero Ajá, me interesa sí, explorar sí. esto. Hay un juego ahí con los personajes naturales del espacio, como son los Ujú, caballos, ¿no? Y esa mirada de ese observador que está, pero no está, pero ujú, está. Asimismo, hay un matiz muy que se trabaja con las telas, que aborda ese universo de las texturas. Y tal vez eso como, es como un coqueteo, ¿verdad? No necesariamente entra dentro de la que es la definición pura ujú, de ese género, pero sí hay unos coqueteos de sensibilidades con las texturas, los objetos que nos trasladan ese espacio real de la vida cotidiana a otra cosa. ujú, Especialmente desde el punto de vista del personaje principal, que desde el inicio está con un espacio muy etéreo, ujú, muy visceral, de la sensación de lo que ella siente que se manifiesta en su movimiento con las telas y demás, y asimismo con otros objetos que ella agarra. Así que yo creo que viene todo como desde ese mundo de la complejidad de las cosas y nos dan a una mirada así como una pizca como que tú mencionas. sí, sí. Pues sé que en la película pues hay elementos que son sacados de, pues, de lo que pasó en Puerto Rico de verdad, como lo que fue lo que Vieques, también hay alusiones de, por ejemplo, Huracán María. ¿Cuál fue el proceso, cuál fue el pensamiento detrás de añadir estos elementos que fueron reales, que nos pasaron como boricua en la isla, integrarlos entonces en la película? Al tomar la decisión de trabajar una historia que se desarrolla primero en Puerto Rico, ¿verdad? Al enfrentar el texto, decidir esta historia se va a desarrollar en Puerto Rico. Y dentro de este Puerto Rico, pues escoger un lugar como Vieques, pues para mí resultaba relevante porque mi intención era trabajar con un personaje, una mujer puertorriqueña, en este caso viequense, naturalmente, y que a través de ella pudiéramos un poco ver de estos sucesos recientes, ¿verdad? De la historia puertorriqueña. Para mí era importante, si estábamos hablando de Vieques, yo no podía desligarme de lo que ha pasado en Vieques todavía hoy. Prácticamente imposible hablar de Vieques sin hablar de contaminación bélica para mí como autora. Era como que si estamos en Vieques hay que hablar de esto porque es lo que enfermó al personaje. Claro. Y asimismo, pues necesitaba algo que me provocara urgencia un poco, más allá de la enfermedad, de que no fuera solamente que la urgencia viniera de la enfermedad, sino de una fuente externa. Y claro, a mí este guión yo lo escribí, la primera versión en el 2013, y sabrás que cuando pasó María, sabes, para mí fue bien duro María a nivel Claro. familiar, fue fuerte, y eso me atravesó. Entonces retomar el texto, ¿verdad? Porque con el huracán todo paró y demás, y de pronto encarar la reescritura, porque estaba todavía trabajando el guión, y desligarme de ese suceso, para mí también como un poco cómo yo escribo ahora sin hablar de estas cosas. Entonces fue como un poco dosificando en la escritura del guión. Trabajé con Senia Rivera, asesora en guión, que me ayudó mucho a este entendimiento de lo que es dosificar las cosas y los temas, porque tú sabes que en Puerto Rico tenemos muchas historias para contar. Entonces, en una primera película, la tendencia Ujú, es quererlo contar todo. sí. Así que de pronto esas capas se fueron limpiando y develando en el sentido de escoger, ¿no? Hay que escoger los caminos narrativos, confiar en esas decisiones y explorar también en la apuesta, que siempre pasan cosas y las cosas cambian en el rodaje y en Claro. montaje también. Sí, sí. Así que un poco abrir ese abanico de opciones, llegar con un guión que dice, bueno, estos temas estoy segura de estos recorridos. Siempre van a haber unas inseguridades, como primera vez que haces una peli larga, es Ujú. normal sentir eso. Pero también tener la certeza de qué es lo que quieres contar. No, claro, sí. Pues hablando entonces de esto paralelismo a lo que fue la vida real,
hablar un poquito más del paralelismo de lo que está pasando la persona que es la protagonista de la película con la situación de Vieques, porque obviamente hay una línea que quieres marcar con las dos cosas que están pasando. Habla un poquito más de ese paralelismo. Sí, en el trabajo del desarrollo del personaje principal, en este caso Noelia, y el paralelismo que tú planteas con la isla municipio de Vieques, para mí era importante trabajar un texto que hablara de un personaje enfermo que es igual a esta isla enferma, ¿no? A esta isla municipio contaminada. De pronto el cáncer que coloniza a Noelia por dentro, ¿verdad? Porque el cáncer coloniza el cuerpo y se lo come y lo enferma. Pues eso mismo es la contaminación que está allí. Entonces la ves en una mujer de carne y hueso que está mostrándonos todo esto que le está pasando, que recibe esta noticia, que es la misma noticia que ya sabemos de lo que está pasando allí. Entonces, de pronto, es un espejo ella de la isla municipio y la isla municipio de ella, porque ojo, que lo que habita por ella es lo que está allí, en un sentido, y un poco ella sabe que esas son las aguas que la contaminaron a ella. Es una certeza que el personaje nos deja ver en un momento de una escena con un amigo de la infancia, ¿verdad? Que de pronto el regreso es también atender esos unfinished business, como dicen, ¿no? De cuando estás a punto de morir, hay cosas que resolver, muy de tu interioridad, ¿no? Así que sí, hay un diálogo entre lo que es cuerpo de este personaje e isla y lo que habita allí. Un aspecto que admiro mucho de la película, muchos que hay, es lo genuino que se sienten los personajes y lo auténtico que se siente, especialmente cuando están hablando y cómo se expresan. En la película sigue el guión bien al pie de la letra, o tú como directora das un poquito de maleabilidad a los actores, a que improvisa, a que quizás le ponga un poquito de ellos a los personajes tuyos. Mira, yo trabajé el guión, ¿verdad? Y mi intención era alejarme lo más posible del guión y dar más espacio a la improvisación. No te digo que no se trabajó, trabajamos mucha improvisación, pero en una base de un texto, ¿sabes? Trabajé con actores y con actrices que trabajan con distintas técnicas, ¿sabes? Todo el mundo tiene su propio desempeño de lo que es el ejercicio actoral. Así que hubo instancias que por situaciones de adaptaciones que hay que hacer en rodaje normales, teníamos tuve que reescribir y allí mismo nos organizábamos y eran extremadamente receptivas y receptivos. Evité la memoria, a pesar de que es una metodología utilizada, ¿verdad? Con los actores y las actrices, pero el ejercicio de la memoria por parte del talento fue bueno porque llegaban con el texto aprendido, entonces podíamos romperlo, ¿sabes? Así que esa era como encontrar era un balance entre improvisación y seguir obviamente un plan de rodaje con una división por páginas exactas del día. Había que hacer teníamos un plan, ¿verdad? De trabajo diario, pero también en los momentos de ensayo encontrábamos cosas que no estaban escritas. Y se añadían, se acotaban y se trabajaban y se exploraban y a veces teníamos cámaras sueltas libres buscando cosas. Habían instancias en donde la pauta era una búsqueda y eso funcionaba y así que sí, fue balanceado entre el texto y la improvisación. ¿Cómo fue trabajar las secuencias de debajo del agua? Porque fueron bastante impresionantes y obviamente ayudan mucho a hacer como ese mismo, mencionamos ahorita, el paralelismo del personaje y la situación de Vieques. ¿Cuán trabajosa, cuán complicado fue eso? Porque son unas secuencias bien complicadas. Quería elaborar un poquito más en eso. Sí, pues mira, tengo que destacar el trabajo excepcional de la coordinación de las unidades subacuáticas que estuvo a cargo de Maite Rivera Carbonell, que además es diseñadora de sonido de la película y productora ejecutiva. Maite, yo estaba trabajando montaje, así que había como una coordinación de dos países para esa subacuático.
porque, sabes, digamos que es bien específico el tema del bajo agua. Y trabajamos en 2 lugares distintos. Primero en Aguadilla, en Crash Boats, por seguridad con talento. Allí es donde Isel pudo estar sumergida luego de estudiar la manera de poderse sumergir en una distancia bien cercana de la orilla con seguridad. Y allí Rafi Molinari fue el buzo, camarógrafo, el director de fotografía bajo agua. Así que digamos que eso fue una cobertura, ¿verdad? Una propuesta del talento con unos stunts, ¿verdad? Que nos sirvieran para contar las profundidades más allá, ¿verdad? De Vieques, que entonces en Vieques se trabajó Michelle Mani Campos, la primera asistente en dirección, estuvo corriendo el campo de eso. En conjunto con el respaldo de Maite, y ese bajo agua era en el lugar del Kilen, que es un espacio de desperdicios bélicos en Vieques. Okay. Entonces, ahí había stones viequenses que conocen el agua de Vieques, que saben dónde estamos, ¿verdad? Y una stone entonces simulando ser Isel, porque no podíamos llevar un talento al bajo agua. Sí. Así que combinamos 2 locaciones y sí pudimos hacer cobertura íntegra, y ya luego en efectos especiales, digamos que lo llanito de allá se podía hacer ver un poquito más oscuro y más profundo, porque no puedes llevarte un talento tan lejos. Claro, sí. Sí, así que fue una coordinación bien detallada, bien rigurosa. Tomó mucho tiempo planificar eso. Y teníamos un tiempo limitado por seguridad, por tiempos y por recursos. Claro. Así que teníamos, tú sabes, era el material, y uno siempre quiere tener más material, pero no era posible. Entonces era también entender que el proyecto tenía estos límites y decir, vamos a contar con el material disponible, que Antonio Silva fue el operador, director de foto en Vieques, hizo un trabajo excepcional también, además, debo destacarlo. Así que en ese sentido fue una combinación de talentos, y Antonio Silva es una generación joven de operadores de cámara, y Rafi Molinari es un senior director de fotografía boricua. O sea que también era como combinación de talentos en distintas edades en el bajo agua, que es algo tan complejo, tan delicado, y y toma tiempo. Un día bajo agua es complejo. Sí, por eso. Fuimos 2 días bajo agua. No. Nada más. No, pero quedó excelente esa escena, me encantó un montón. Gracias. Pues finalmente, pues, ¿cómo fue recibir la noticia de Sundance? ¿Cómo estuvo todo eso? Eso es chévere. Estuvo brutal. La noticia la recibí el 10 de noviembre. Ana Sousa y Heidi Seeker, creo que es su apellido, me pidieron un turno para una Zoom, para una llamada. Y era del festival así, programadoras, tal, y yo dije, bueno, será una entrevista como parte de la, tú sabes, de la eliminatoria, qué sé yo. Exacto, sí, sí. Entonces, no, fue bien chévere, porque fue, hola, ¿qué tal? Te queremos dar la noticia que estás seleccionado, ¿verdad? Y fue una mezcla de alegría con emoción y lágrimas de emoción, y comentárselo al equipo, y sabes, porque han sido muchos años de trabajo. Sí, claro. Y bien felices, la verdad, y con una recepción bien chévere. Mucha gente escribiéndonos y felicitándonos por la película, así que la recepción ha estado muy buena, y me alegra saber que la gente tiene interés en el tema de Puerto Rico, y sobre todo de Vieques. Sí, sí. No, estos últimos 2 años estaba excelente, porque lo que ha sido Perfume de Gardenia, Receta No Incluida, ahora con La Pecera, o sea, no estamos, gracias a todos ustedes, estamos echando el cine a nosotros afuera, ¿me entiendes? Están viendo el tipo de cine que todos estamos haciendo, que eso para mí es fantástico. Sí, llevamos una carrera bien chévere, estamos trabajando, no, tú sabes que no paramos de trabajar en Puerto Rico, y se están dando ahora, después de la pandemia, se están pudiendo dar estos estrenos que filmamos en pandemia, y que a todo el mundo se le ha hecho muy cuesta arriba y difícil, pero aún así hemos logrado terminar los proyectos y poderlos estrenar para que
población general conozca estas historias. Sí, claro. Pues gracias por la entrevista. Obviamente éxito en la presentación y obviamente éxito en Sundance. Y pues Gracias. para la gente que quiera ver la película, de nuevo, va a estar en Sundance en línea el 24 el 29. A menos que estés allá, pues vete allá a la premiere, obviamente. Salúdala, ¿sabes? Janguea con ella. Pero si Nos no puedes, llaman. exacto, obviamente, le pega un grito, dice, soy boricua, estoy aquí. Si no, pues por lo menos vayan entonces a Sundance. El 24 al 29 va a estar disponible la película, la pueden comprar en la taquilla y la pueden ver en línea en sus casas. Si no, va a estar en varias otras festivales, estoy seguro, y eventualmente va a estar en Puerto Rico, ¿no? Eventualmente, cuando termine la ronda de festivales. So, tendré la oportunidad también de verle una sala grande, que eso sí yo quiero verlo. So, cuando esté en el cine aquí, primer día yo voy a ir para verla en la sala grande, eso sí. Claro que sí, Alejandro, gracias. Sí, claro. Muchas gracias entonces.